Y ocurre que todo esto empezó cuando uno de mis hijos era pequeño, tenía unos 8 años, y en el colegio donde estaba invitaban a los padres a explicar qué era lo que los padres hacían para que los niños aprendieran. Bueno, un día me tocó a mí, entonces yo tuve que ir ahí y dije, ¿cómo hago para explicarles esto de la economía a los niños de 8 años? Entonces, hagamos esto, voy a empezar diciéndoles cómo es un día normal de trabajo. Entonces empecé, bueno, miren, yo llego a la oficina, prendo la computadora, veo los diarios. Primero me sirvo un café y mientras voy tomando el café veo los diarios, luego tendré que hacer un informe, preparar una clase y ahí empecé a enganchar con los temas de la economía y yo los veía a ellos atentos y que escuchaban. Bueno, nada, terminó la clase, yo me fui muy contento pensando que había explicado algo. Y a fin de año hacen en el colegio una especie de feria, así en la cual muestran las cosas que los niños hicieron durante el año. Entonces ponían todos los dibujos, o las esculturas, o las maquetas que hubieran hecho por ahí. Y en uno veo que hay toda una pared así con las cartas de los niños que le habían hecho escribir, relatando las visitas de los padres. Entonces me paré ahí y dije, bueno, a ver si aparece la mía. Y entonces leía, el padre de Rodríguez es dentista y cura los dientes. Ah, muy bien. Y el padre de González es médico y cura a los enfermos. Y el padre de García es vende zapatos a la gente para que... Ah, digo, qué bueno, y no había, y miraba y no había ninguna. Y de pronto encuentro una ahí abajo que dice, y el padre de Krause toma café y lee el diario. Madre. Así que dije, acá estamos en problemas. Entonces dije, tiene que haber una forma de poder explicar esto a los niños y que los niños entonces más o menos, los niños puedan entenderlo. De ahí salió ese libro también por otra coincidencia que tiene que ver con un libro de Dickens, en el cual un poco por casualidad también descubrí que había un ejemplo económico que no podía ser mejor descrito de lo que estaba allí. Estábamos discutiendo cuál era el nombre que le íbamos a dar a uno de mis hijos y justo en esa época estaban dando como obra de teatro en Buenos Aires una novela de Dickens que se llama Nicholas Nickleby y a mí me gustó el nombre de Nicolás, entonces lo propuse y efectivamente ese fue el nombre que le pusimos. Entonces cuando apenas nace dice, bueno, si esto me inspiró, mínimamente debería leer el libro. Así que salí y lo encontré, una edición vieja, linda, en Buenos Aires, y entonces lo empiezo a leer y en la página 10 aparece un ejemplo de lo que es el concepto de monopolio que me pareció extraordinario. Allí había un grupo, Ralph, Nickleby iba a la casa de su tío en Londres y lo lleva a una reunión de futuros accionistas donde él iba a vender la idea de una empresa, entonces estaba buscando inversores y les dice que esa empresa, así con esa ironía que tenía Dickens, dice, era la real empresa para la distribución de rosquillas y croissants de Londres. Entonces buscaba accionistas y daban todos los argumentos de por qué ellos pedían el monopolio de la distribución de croissants y medialunas en Londres. Y todos los argumentos eran espectaculares, porque no eran porque ellos querían ganar dinero, era porque ahora esa distribución la hacen jóvenes temprano a la mañana con ese frío, entonces nosotros vamos a evitar eso. Sí, todo era un argumento de que era en beneficio de los demás, por supuesto, no propio. Y para completar lo interesante del ejemplo, porque un monopolio solamente puede sostenerse si es un monopolio legal que impide el ingreso de competidores, llaman al representante del Parlamento y el representante del Parlamento se sube ahí y dice, yo voy a presentar un proyecto de ley para otorgarles el monopolio. Entonces me pareció una muestra perfecta de lo que es el concepto de monopolio allí. Bueno, nada, anécdota. Voy a seguir con la tradición de los oradores anteriores que les encargaron un tema y hablaron de cualquier otra cosa. Así que, bueno, si a ustedes les interesa, pero más o menos me voy a mantener dentro de la pauta de lo que me estaba asignado, que era cuáles eran las preocupaciones sobre América Latina, y creo que las preocupaciones tienen que ver con algo que llamamos instituciones. ¿Qué son las instituciones? Dentro del concepto económico de instituciones, las instituciones son pautas de conducta, son las reglas de juego.
Normalmente usamos la palabra para describir lo que son en realidad organizaciones, y hablamos de institución cuando decimos la universidad esta, o el club de fútbol aquel, o el teatro de la ópera es una institución. No, esas son organizaciones, son grupos de miembros que tienen un objetivo en común y pertenecen a esa organización. Las reglas de juego, a diferencia de esto, no tienen un objetivo en común, son las reglas en realidad que permiten que cada uno pueda tratar de alcanzar el objetivo que se ha planteado de la mejor forma posible. Entonces, vamos a ver que las reglas de juego nos permiten, como función principal en la sociedad, coordinar nuestras acciones. Un ejemplo muy simple. Tomemos en cuenta, creo que a los muchachos, no me acuerdo si les puse este ejemplo, creo que sí, pero pongamos el caso de las reglas de tránsito. Si uno se pone a pensar, vamos a poner aquí la autopista o la ruta de aquí a Colón, si uno se pone a pensar, bueno, la autopista es un poco más difícil, pero que uno se cruza con un auto en la dirección contraria a 120 kilómetros por hora, es una locura. ¿Cómo uno va a hacer eso? Es una total locura. Si uno realmente lo hace, es porque piensa que el otro va a cumplir una norma que dice que va a mantener su derecha y yo que voy a mantener mi derecha. Entonces, en ese caso, no vamos a chocar y los dos nos cruzamos a 120 kilómetros por hora. Fíjense ustedes que si yo no supiera cuál es la regla y me lanzo en esa carretera, ante cada vehículo que veo venir enfrente tendría que parar para que nos pongamos de acuerdo. A ver, ¿por dónde vas a pasar? ¿Por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo? No sé, algo, digamos, lo cual entorpecería y haría el tráfico totalmente lento. Como sabemos que existe una norma, entonces los dos coordinamos nuestras acciones eficientemente y podemos llegar mucho más rápido. De hecho, gran parte de los accidentes se producen cuando por alguna causa esa norma no se cumplió y resulta que alguno terminó del lado que no debería estar. Entonces, esa es la función que cumplen las normas. Las normas, entonces, son el marco dentro del cual actuamos y entonces van guiando nuestras acciones, y un mejor marco de normas o de instituciones es aquel que permite una mejor coordinación de todas nuestras acciones y que cada uno pueda perseguir la mayor cantidad de fines. En ese sentido, las instituciones guían nuestras acciones, nos mandan señales, digamos, y esas señales tienen que ser claras, no así. Fíjense, voy a decir, esperen, tenemos, no como estas, miren esto. El cartel de acá dice, mantenga a la derecha y señala a la izquierda. ¿Qué le pasa a ese señor? Y el de allá dice, Orense Monforte por la N120 a la izquierda y Orense Monforte por la N120 a la derecha. ¿Pero cómo? ¿Por dónde hay que ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Obviamente estos no son instituciones entonces que nos permitan realmente coordinar. Las instituciones tienen que ser claras y precisas en ese sentido. Bueno, ¿qué ocurre también? Ocurre que en todas nuestras sociedades, digamos, los individuos tienen básicamente dos caminos a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades y preferencias. Ellos son el camino del mercado y el camino de la política. Ahora sí, voy a ir para atrás con la que tenía atrás. Es decir, podemos ir por el mercado o podemos ir por la política. En todas las sociedades encontramos esta mezcla. Sé que ha sido gran tema de debate acá con los chicos durante estos días acerca de podíamos ir todo para un lado o no. Por el momento no nos metamos en eso, por el momento aceptemos de que hoy en todos los países existen estos dos caminos. El camino del mercado lo conocemos, uno va, trabaja y con lo que recibe, yo vengo, doy clases y después con lo que me va a dar Search, voy y gasto. Ah, no vas a dar nada. Entonces voy y gasto todo lo que necesito para las cosas de mi familia, etc. O si no, pues, otras cosas las recibo por parte del Estado. La justicia, en fin, no sé. Esto va cambiando de país en país o incluso va cambiando en los momentos de la historia. Lo cierto es que para que tanto un camino como el otro funcionen bien, tiene que haber normas en los dos ámbitos que permitan un mejor funcionamiento. Cuando se obtienen esas instituciones, que por ahora no voy a entrar mucho en detalle porque no hay tiempo, cuando existen esas instituciones entonces se obtienen varios resultados que son bien interesantes. Y voy a mostrar algunos. Es decir, recuerden que el título original era esto,
instituciones causas y consecuencias. Quiero explicar cuáles son las consecuencias y cuáles son las causas. Voy a empezar por las consecuencias. Algunas de las consecuencias de que los países tengan buena calidad institucional. Bueno, espera, ahí ese lo tengo de Source, ese lo vamos a mostrar. Algunos países que tengan buena calidad institucional dan ese resultado, que ustedes ya lo vieron, pero los que no estuvieron en las clases anteriores se ve hoy. Acá tenemos claramente, ¿no es cierto?, dos países con dos regímenes institucionales distintos y un poco los resultados a la vista. Bueno, por lo menos en el sur están a la vista. En el norte no se ve nada. En fin, es un buen ejemplo porque estamos hablando de la misma gente, la misma cultura, la misma historia, la misma tradición, que por un evento histórico en particular de pronto se vio dividido en dos regímenes institucionales distintos y bueno, acá al poco tiempo, digamos, tenemos los resultados. Pero y que hoy día hay 6 centímetros de diferencia en estatura entre los del norte y el sur. Los del sur más altos, fisiológicamente. Ah, sí. O sea que el sur al básquet va a ganar de allá, siempre. En el clásico del básquet gana el sur seguro. Muy bien. Bueno, vamos a ver otros resultados que brinda, digamos, esta calidad institucional. Esto es una relación entre PBI o PIB per cápita e instituciones. Hacia aquí están los países con mejor... Hacia aquí están los países en los primeros puestos de calidad institucional y acá se mide el PBI per cápita. La curva entonces muestra una clara relación entre nivel de ingresos y calidad institucional. Voy rápido con esto. Esto hace una comparación entre países que además la calidad institucional genera mejor calidad de vida, medido en términos del índice de desarrollo humano del PNUD. Esta es la posición del índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. Y acá está la posición que tienen en términos de calidad institucional. Como ven ustedes, tan solo leyendo la lista de países, está claro que aquellos que ofrecen mayor calidad de vida en términos de que mide el índice de desarrollo humano son países que también tienen la mayor calidad institucional. O sea que no es solamente ingresos, sino además esto. El índice de desarrollo humano mide 3 variables que son una, el PBI per cápita, otra mide 2 variables de educación y 2 de salud. Bueno, vamos a ver más. Esta es la relación que existe entre calidad institucional y volumen de inversiones, donde también vemos una relación parecida. Los países de mayor calidad institucional reciben mayor volumen de inversiones. Esto, bueno, está hecha al revés, está distinta la comparación, digamos, pero esto es calidad institucional e innovación. Países que tienen mayor calidad institucional también presentan mayor volúmenes de innovación, un elemento tan importante en la economía actual. Muy bien, estos son algunas de... Bueno, una última, desempeño ambiental. Esto es un índice que elaboran las universidades de Yale y Columbia y que muestra la calidad ambiental en los países. Y de nuevo muestra también que aquellos países que aparecen con mejor calidad institucional aparecen también en los primeros lugares en términos de... tienen también mejor ambiente. Bueno, muy bien. Hasta ahí un tema interesante. Instituciones generan mejores consecuencias que en general consideramos buenas. Desarrollo humano, crecimiento económico, innovación, inversiones, calidad ambiental, etc. Todo eso nos parece bueno. Hay una relación, digamos, que habría que, en todo caso, hay una discusión acerca de si hay una relación causal, pero hay una relación entre estas dos variables. Muy bien, hasta ahí un tema que a mí me ha venido interesando durante todos estos últimos años. Pero ahora lo que les voy a traer a ustedes es un tema que me interesa en cierta forma más, y que es, ok, está bien, las instituciones generan algunos resultados que entendemos que son positivos. ¿Qué hace que ciertos países tengan buenas instituciones? ¿Qué explica que ciertos países? Es decir, no ya el efecto de las instituciones, sino cuál es su causa. ¿Qué origina buenas instituciones? No les voy a dar una respuesta terminante, pero simplemente les voy a hacer ahora un resumen de todas las teorías que andan dando vuelta por allí. Y son así. Bueno, primero, acá hay 3 que voy a... La primera es una, sobre todo, desarrollada por Sachs.
Pues Jeffrey Sachs. Mientras no, a veces cuando está con Bono no se puede ocupar de esto, pero cuando no está con Bono desarrolla estas teorías. Bueno, él básicamente dice lo siguiente, que hay países que dada su condición geográfica se ven como lamentablemente perjudicados porque en climas, por ejemplo, tropicales se generan muchísimas enfermedades, entonces que impiden el desarrollo de la población, su capacidad productiva, etc. No es solamente el tema de las enfermedades, él dice también países que no están lejos de las costas, por ejemplo, y que no tienen fácil acceso o que están lejos de los mercados, etcétera, etcétera. Pero básicamente, y lo estoy haciendo muy rápido por cuestión de tiempo, su razonamiento es, las condiciones geográficas determinan enfermedades, y esto en particular señala lo de las enfermedades porque él hace una relación específica con la malaria. Entonces mide la malaria por países para probar su propia hipótesis, o sea que no estoy poniendo en vano que él pone ahí las enfermedades, y eso determina el progreso. Una primera interpretación, la dejo aquí. Entonces, ¿qué conclusión saca de eso? Que lo que hay que hacer con los países es mandarle más ayuda para combatir el paludismo, la malaria o el SIDA. Olvídense, las instituciones básicamente no importan. Lo que hay que hacer es eso. Eso es lo que dice Sachs. Bueno, luego hay otra, la segunda es una propuesta ahora y con un libro que ha tenido mucho impacto por un profesor de Harvard que se llama Daron Acemoglu, que es parecida en cierta forma, pero que introduce las instituciones en el medio. Él dice que las condiciones geográficas determinan ciertas enfermedades y que eso ha determinado instituciones y luego el progreso no. Y básicamente dice lo siguiente, y fíjense ustedes que la idea, varias de estas teorías a uno le parecen bastante sensatas pueden ser. Él dice esto, cuando se produce la colonia, hubo básicamente la colonización de nuestros países, hubo básicamente dos modelos. Un modelo que él llama extractivo, es decir, llegaban los colonos y lo único que querían era llevarse recursos, particularmente el oro. Entonces venían a llevarse el oro y ya, fuera. Pero hubo otro modelo que era el modelo de los colonos, eran aquellos que llegaban a poblar y a producir, agricultores básicamente. Era un modelo muy distinto, porque en aquellos lugares donde había un modelo extractivo, y pone como ejemplo sobre todo, bueno, muchos países de América Latina cuando venían a buscar el oro aquí, pero pone como ejemplo el Congo belga, por ejemplo. ¿Por qué en algunos era extractivo y en otros no era extractivo? Por el clima. Cuando llegaban los europeos y llegaban al Congo, decían, no, acá no me quedo ni loco. ¿Hay algún Sheraton acá? Habrán dicho, no hay. Entonces, perdón, acá llegaban ahí y si se quedaban ahí se morían los europeos porque los agarraban las enfermedades tropicales y duraban muy poco. Entonces los colonos evitaban ese tipo de países. Entonces, ¿qué quedaba? Quedaban los que llevaban adelante el modelo extractivo. Mientras que en otras condiciones geográficas, como Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, que no ocurría eso, eran condiciones geográficas apropiadas, digamos, para el hombre europeo, con clima similar. Entonces llegaban los europeos como colonos y llevaban con sí sus instituciones de respeto a los derechos individuales, de libertad individual, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso justificaría por qué se desarrollaron esas instituciones que luego determinaron un nivel de progreso claramente distinto. Y eso explica por qué, Canadá hoy tiene un nivel mucho más alto que Burundi en África, por ejemplo. Bueno, muy bien, esa es otra. Una tercera, que predomina sobre todo en los organismos internacionales. Dice que lo que determina el marco institucional son los conocimientos, o sea, las nuevas teorías y los incentivos políticos presentes, que esto produce cambios en las instituciones y en las políticas, y que esto, en la medida que se acierte en esas políticas, va a determinar entonces el progreso. Por eso muchos organismos internacionales dicen, bueno, entonces vamos a recomendar políticas, porque esas políticas luego van a tener un impacto. Muy bien, tercera, hay más. Aquí hay otras. Bueno, hay una cuarta teoría, también es interesante, que dice que aquellos países que son islas o que son países pequeños
tienen calidad institucional, mayor calidad institucional. ¿Por qué? Porque son países que no se pueden aislar sobre sí mismos. Son tan pequeñitos, una isla, un Singapur, un Hong Kong, no se pueden cerrar sobre sí mismos. Entonces, inevitablemente tienen que ser abiertos, y al estar abiertos, la movilidad de los capitales, la movilidad de la gente, los somete a una competencia institucional mucho más fuerte que aquellos países que sí se pueden aislar y cerrarse sobre sí mismos. Muy bien, cuarta. Una quinta. Esta es una que tal vez explica la calidad institucional, pero al revés. Es decir, dice que hay ciertos países que de pronto descubren algún recurso natural y que eso se convierte en la realidad en una maldición, que termina destruyendo las instituciones del país. ¿Por qué? Bueno, habló Rocío antes, ¿verdad? Es decir, hay dos argumentos que podrían explicar esto. Uno es así, que el descubrimiento de un recurso natural muy rico hace que el gobierno ya no dependa del cobro de los impuestos y por lo tanto no le tiene que rendir cuentas a nadie. Entonces se vuelve un tirano populista que hace lo que quiere, etcétera, etcétera. Y dos, que no es incompatible con la primera interpretación, que el descubrimiento de esa renta extraordinaria genere una rapiña, digamos, en la cual todos se tiran encima para ver qué pedazo de eso van a sacar, y entonces eso termina destruyendo las instituciones del país. Uno podría poner el ejemplo de Venezuela, podría poner el ejemplo de Ecuador, podría poner tal vez el de la Argentina con la renta de la soja, no sé si Panamá con la renta del canal, en fin, lo que quieran. Se puede, pareciera también que una interpretación de ese tipo tiene cierta lógica, por lo menos. Pero al mismo tiempo hay ciertas historias de relativo éxito. Hay países, pero que en cierta forma confirmarían la teoría. Hay países que han descubierto un recurso natural, por ejemplo Holanda en el caso del gas en el Mar del Norte. De hecho, este problema en economía se le llama el problema de la enfermedad holandesa. Y el caso, por ejemplo, de Noruega con el petróleo, que no son países que se destruyen institucionalmente. ¿Por qué? En buena medida porque ya tenían sólidas instituciones antes al momento de descubrir el recurso natural. Puede ser. La última es una que dice que la calidad de las instituciones depende del origen legal de las instituciones del país. Y en ese sentido hace una clara diferencia entre aquellos países que han recibido el sistema jurídico del common law inglés, a diferencia de aquellos que hemos recibido el sistema codificado continental europeo. Casi todos nuestros países latinoamericanos hemos recibido el sistema jurídico napoleónico, digamos, codificado, mientras que países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, y muchos otros más han heredado el sistema del common law británico, que como establece un cierto grado de competencia entre jueces y un menor nivel de intervención del poder, digamos, en el desarrollo de la legislación, entonces termina dando como resultado instituciones de mayor calidad y por lo tanto un mayor progreso. Bueno, como ven ustedes, hasta ahora 6 teorías distintas. Y por último, para hacer algún tipo de relación, en cuanto al tema que me habían planteado a mí, les cuento, yo estoy ahora precisamente metiéndome a investigar una séptima, que no es incompatible con muchas de ellas, pero que me parece interesante, y es la siguiente, es que lo determinante en última instancia en el rumbo que va a seguir una sociedad son las ideas y los valores que predominan entre su gente. Que eso a la larga termina determinando hacia dónde la sociedad va a ir. Esta hipótesis, digamos, es una hipótesis muy de vieja data, digamos, sobre todo en el liberalismo. Aparece, por supuesto, en Hayek, en Mises. Milton Friedman tiene un artículo muy interesante sobre la corriente del pensamiento humano, etcétera. Pero incluso el mismo Keynes, en esa famosa frase de que todo madman en el gobierno ahora en realidad lo que está haciendo es siguiendo a un economista muerto antes, etcétera, etcétera, también él decía que el papel de las ideas era fundamental, e incluso la izquierda también cree en eso, y en particular la izquierda de ahora, porque si bien el marxismo es materialista dialéctico, que cree que las ideas surgen de la estructura de producción. Ahora,
se han vuelto todos gramscianos, digamos. Entonces ahora todos leen a Gramsci acerca del poder de la cultura y quieren imponer su modelo a través de la cultura, y eso explica por qué van atrás de los medios en América Latina. ¿Por qué quieren controlar los medios? Bueno, además de por el beneficio y el rédito político inmediato, además porque creen que la única forma de sostener ese modelo es cambiando la cultura de la gente. Porque si no, el problema que se les presenta básicamente es este. Bueno, el mismo que tiene Venezuela. Si desaparece el líder mesiánico, ¿cómo sigue este modelo? No sigue, esa es la respuesta. Porque el que venga después no va a seguir eso, ¿sabes? Entonces la única forma es que ellos han comprendido bien, que yo cambie las ideas de la gente de forma tal de anclar el modelo en una visión del mundo distinta. Por eso tanta atención a ese tema. Bueno, me interesa ese punto y básicamente lo que quería señalar a ustedes para explicar en cierta forma algunos sucesos en América Latina, haciendo tal vez referencia en particular a la Argentina, es el siguiente. En cualquier sociedad tenemos un conjunto de ideas y valores que más o menos se distribuyen de esta forma. Es decir, esta es una curva de una distribución normal, digamos. Vamos a suponer que aquí medimos... es mucha simplificación, ¿no es cierto? Pero izquierda-derecha o menos Estado, más Estado. Es decir, acá, pongamos que acá es 0 Estado y acá es 100% Estado. Más o menos en los países la gente está así, está por el medio, ¿no es cierto? Acá estamos nosotros, ¿no? Algunos acá. Y acá están los que no vinieron. Acá no vinieron hasta acá. Bueno, no importa. Algunos de los chicos acá están por acá, no saben todavía. ¿Dónde me pongo? Dice, bueno, muy bien. Lo cierto es que la política es el ámbito de lo posible. El político, nosotros no. Nosotros en la academia podemos decir cualquier barbaridad. Y está bien que discutamos todas estas ideas. Por eso cuando los chicos nos preguntan, luego de estas conferencias, ¿pero eso es posible? ¿No resulta utópico? Etcétera, etcétera. Y es porque estamos en un ámbito académico en el cual podemos delirar de cualquier cosa. El asunto es testear las ideas, presentarlas y ver si nos inspiran en algo. Pero si uno va al campo de la política es el arte de lo posible y el que quiera ganar y hacer algo va a tener que ubicarse acá. Porque si no está listo. Ahora, fuera de esto, esta columna, que es las ideas y los valores de la gente, no es una columna fija. Es una columna que se mueve. De hecho, en buena medida, gran parte de los países latinoamericanos que hoy consideramos como exitosos, es porque han logrado que esta columna más o menos se mantenga. Es decir, han logrado un cierto consenso sobre ciertas políticas. Entonces voy a mencionar algunos países. Chile, viene la dictadura de Pinochet, bueno, hacen todas las reformas económicas, pero luego viene la oposición, recuperan la democracia y la oposición continúa e incluso en muchos aspectos profundiza a veces esas reformas en la época de Pinochet. Luego viene Piñera, de nuevo el otro campo, digamos, y sigue por el mismo camino. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso hay una columna de valores, el país ha logrado un cierto consenso, está por ahí y eso no se mueve. Lo mismo uno podría decir de Uruguay, donde está el Partido Colorado, después viene el Frente Amplio, ahora tienen un ex guerrillero, mañana... Y no cambia mucho la cosa. ¿Cuál es la diferencia? O lo mismo Brasil, ¿cuál es la diferencia entre Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma? No, pero... Y eso en muchos aspectos, aunque no es el ideal que ninguno de nosotros está buscando, genera un cierto grado de confianza, porque dice, bueno, acá las cosas no es un bote que se va bum, bum, a los tumbos de un lado para el otro. Más o menos el barco sigue con más problemas, con menos problemas, pero más o menos sigue. Algo de certeza, por lo menos una certeza política, me empieza a dar. Uno también podría mencionar otro caso exitoso, el de Perú, ¿no es cierto?, donde empiezan las reformas Fujimori, luego sigue Toledo, luego viene Alan García, que era lo peor que había tenido como presidente y sigue por el mismo camino, ahora Ollantaytamala, etcétera, y el país va para arriba, ¿no es cierto? Bueno, así Colombia también podría ser, etcétera. O sea, ciertos países han logrado esto. Los países, lamentablemente, creo yo, uno de los problemas que tienen los llamados países bolivarianos es que no estoy seguro para nada de que hayan logrado eso, porque cualquier gobierno que venga después de ellos no va a seguir en esa dirección. Entonces plantea
claras dudas respecto a cuál puede ser la continuidad de eso. En el caso de la Argentina en particular, y acá es donde quiero señalar el papel que tienen las ideas cumplen un papel fundamental, pero sobre todo aparecen y cumplen ese papel en momentos de crisis. Y uno puede entender eso, porque cuando no hay una crisis, la gente en general, ¿en qué está pensando? Y está pensando en el partido de fútbol, en la última capítulo de la novela que no vio, en Bailando por un sueño, ¿no? Pero en cierta forma no los critiquemos. ¿Para qué? ¿Para qué hay que pensar en otra cosa? Si no hay problemas. Entonces están pensando eso y hicieron clic, switch off, ¿no es cierto acá? Las neuronas están descansando. Pero están viendo eso así. ¿Para qué se van a ocupar? Está bien, los únicos que nos ocupamos cuando no hay crisis somos nosotros. Pero de cierta forma nos angustia, ¿no es cierto? Ellos viven más felices que nosotros. Porque no se dan cuenta. Miren, nosotros se está por venir la crisis. No, qué sé yo, ¿verdad? Cambia de canal. En fin. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando la crisis se desata, entonces toda esa gente demanda una explicación. Está del lado de la demanda en el mercado de ideas. Demanda una explicación. Y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? A ver, explíquenme qué pasó. Porque yo estaba viendo el partido y resulta que se cayó, explotó todo y el dólar se fue a 25. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahí se intensifica entonces la pugna de ideas que ofrecen interpretaciones respecto de lo que pasó. Y entonces, por ejemplo, suceden cosas como estas. Yo voy a poner ahora el caso de la Argentina, pero podría ser de cualquier otro país. Pero ahora vamos a medir al revés. Los que creen, en realidad, los que creen 0 Estado y los que creen 100 Estado al revés. Está el 0 Estado acá y el 0 Estado acá. Tendría que haber puesto eso en el gráfico. Esto describe lo que pasó en la crisis del año 89, una crisis de hiperinflación en la Argentina. En esa crisis, de pronto la economía explotó, la gente demandó una respuesta y compitieron distintas respuestas entre sí y la que ganó en esa competencia fue una interpretación que dijo, acá el problema de la crisis económica se debe al déficit público, al gasto, a las empresas estatales, al agujero fiscal, etcétera, etcétera. Y luego, que tuvimos como resultado de eso que tuvimos en los 90, un gobierno que empezó a privatizar, a sacarse empresas de encima, incluso a introducir esa convertibilidad, digamos, para liquidar a la inflación, etcétera, etcétera. Bien o mal, más bien lo hicieron mal que bien, pero digamos, eso era lo que hicieron. ¿Por qué? Porque el marco de ideas por detrás llevaba a esa circunstancia. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El político que estaba acá ahora pasó a ser potable, ¿sí? Porque ahora, digamos, la mayoría de la opinión pública estaba con él. Y este es el oportunista de siempre que simplemente pegó un salto para acá y resulta que en los 90 era, no, yo siempre fui liberal. ¿Cómo? Siempre fui. Pero usted no es peronista que estaba con las patillas por acá y el pelo largo en esa provincia ahí que está cerca de Chile. ¿Usted no era ese? No, perdón, dice, no, yo siempre fui liberal. Yo siempre fui liberal. Adiós, habla el hombre, ¿no? Adiós, yo siempre fui liberal. Dice, ¿cómo? ¿Pero los turcos son todos así o qué? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pasó todo eso, nos embarcamos en un nuevo rumbo y de pronto cae de nuevo otra terrible crisis como la del 2001-2002 y de nuevo la gente, ¿qué pasó? Explicaciones. Y acá se enfrentan dos explicaciones. Una de ellas que dice, si ustedes quieren, la nuestra que dice, mira, acá lo que pasó, de nuevo, es algo en cierta forma similar. Gasto, endeudamiento, default. Quebró el país, como puede quebrar una compañía. Quebró, gastaron de más, se endeudaron, quebraron. Y la otra interpretación que decía, no, esto es un problema del neoliberalismo de los 90, del consenso de Washington, etcétera, etcétera. El Fondo Monetario Internacional, las recetas recesivas, etcétera, etcétera. En esa discusión, ¿quién ganó? Ganó esta posición. Entonces ahora estos políticos resulta que se volvieron potables, los de izquierda. Y de nuevo, los que estaban acá, ahora son todos de acá. Si yo siempre fui de izquierda. Dicen, ¿cómo siempre fui de izquierda? Pero ustedes en los 90 no estaban las privatizaciones. Yo siempre fui de izquierda desde que nací. Dice, bueno,
Bueno, etcétera. Eso, son los políticos oportunistas que se pasan entonces de un lado para el otro. Es decir, que presento esto en cierta forma para mostrar un poco cuál es el impacto entonces que los valores y las ideas van determinando en el desarrollo de los países. Y por eso tal vez la conclusión que hay que sacar, y que en cierta forma reafirma las actividades que viene haciendo la Fundación, es la importancia de prestarle atención a todo esto. Ahora un mensaje tal vez a los que están en la Fundación, porque yo dije que la gente no le está prestando atención. La gente, ¿a qué le está prestando atención? Y está prestando la atención al próximo show, al Abierto de Golf de Panamá. Está prestando atención a esas cosas, no está prestándole. Y ustedes dicen, qué frustración, porque yo quisiera que la gente se enfocara en esto. Es verdad, la gente no le está prestando atención a esto. Pero ustedes están ahí. Y en algún momento la gente va a demandar respuestas. ¿Y quién las va a tener? Ustedes van a tener. Otros también va a haber presentando respuestas, pero ustedes tienen que tener la respuesta. Y va a decir, miren, yo hace 5 años que vengo diciendo que acá el problema es acá está el problema y estas son las soluciones, ¿ok? Y en ese momento te las van a demandar. Por ahí ahora no, pero por eso no hay que frustrarse de que de pronto ahora uno vea al conjunto de la población mirando la novela. No importa, está bien, por el momento eso es lo que va a ser, pero estemos atentos porque lo van a pedir. Y hay que estar listos entonces para ofrecerlo. Entonces, creo que, volviendo al tema original, me parece que en última instancia entonces son las ideas y los valores lo que determina el rumbo de los países y que si estamos preocupados por el rumbo futuro de nuestro país, ahí es donde tenemos que prestar atención, no solamente actuando, sino también investigando, a ver qué es lo que piensa la gente, de dónde forma sus ideas, cómo, por qué piensa en esto, cuáles son los factores importantes que van determinando su formación política y moral. Y creo que ahí entonces vamos a estar pudiendo luego impactar más en el tipo de actividades que vamos a realizar. En fin, tengo una cosa más, si ustedes quieren, que no está estrictamente ligada, pero ¿cómo venimos con el tiempo? 5 minutos y no hay preguntas. O 5 minutos y preguntas. Después de Juan Carlos y entonces los dos para recibir preguntas. Bueno, ok, el punto es así, quería mostrarles a ustedes una serie de indicadores que reflejan de alguna manera la calidad institucional de los países para que vean cómo estamos. Tendría que haber hecho así. No es definitorio, pero mire, estos son distintos indicadores. Uno sobre el rule of law, sobre la vigencia del respeto al derecho. Otro se llama voz y rendición de cuentas, sobre el funcionamiento de la democracia. Otro sobre la libertad de prensa. Este es conocido, el de la percepción de la corrupción. Las facilidades para hacer negocios. Es la competitividad global del Foro Económico Mundial de Davos. Y 2 de libertad económica, Heritage y Fraser, pues puse aquí. Bueno, los que están en los círculos marcan, el número significa la posición porcentual que tiene el país dentro de ese índice. Es decir, cuántos tiene arriba y cuántos tiene abajo. Ustedes van a estar mirando Panamá, por supuesto. Como se ve aquí en el caso de Panamá, donde le va relativamente mejor es en algunos de libertad económica, más en el de Heritage que en el de Fraser Cato. Después va a hablar Juan Carlos y seguramente se va a referir a eso. Le va menos en estos dos, haciendo negocios y competitividad global, y le va menos, peor en los políticos, acá, y en el del rule of law, en el del respeto del derecho, ¿no es cierto? En fin, los primeros puestos, como ven, en América Latina, Chile tiene 6, está en las primeras posiciones, Uruguay en el funcionamiento de la democracia, Costa Rica en el de la libertad de prensa, y acá abajo tenemos a Venezuela último en 3, en el rule of law, en haciendo negocios y en competitividad global, a Cuba en 3, en el funcionamiento de la democracia, obviamente, en libertad de prensa, obviamente, y en 1 de libertad económica. Yo creo que habría más de Cuba en el último lugar, lo que pasa es que en estos ni figura. No aparece, así que estaría peor. Y después Haití, último en 2, en corrupción y en competitividad global.
Digo, para que tengamos entonces una idea de por dónde andan la calidad de nuestras instituciones en términos relativos. No quiere decir que el que esté arriba tiene 10, simplemente está diciendo que está un poquito mejor que el último. ¿Ok? Bueno, listo, vamos a las preguntas. Muchas gracias.